Y para mí es un honor recibir a tres personas que admiro y que respeto para esta mesa de análisis del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Camila Martínez, analista política. ¿Cómo te va, Camila? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo a tu programa. Ando aquí apenas llegando las brigadas. Pero bueno, como siempre, encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Camila. Me da mucho gusto también saludar al maestro Horacio Franco, el gran flautista mexicano Horacio Franco en Sin Censura. ¿Cómo te va, Horacio? Mi querido Vicente, siempre admirándote y siempre, en verdad, pues no sé, feliz de que me invites, sobre todo porque estás construyendo un espacio que está trascendiendo cada vez más y muy orgulloso de toda la labor y de todos los nuevos presentadores que son verdaderamente un hito también en el periodismo mexicano. Muchas gracias por esta invitación y por la mesa también. Gracias, Horacio. Y el maestrazo Ramiro Padilla Tondo, escritor, columnista, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿listo para dejar la víbora chillando? Pongo el puño izquierdo en alto, loco. Vamos con todo. Bueno, pues vamos con todo. Déjenme iniciar con este tema. ¿Cómo ven a Gustavo de Hoyos? ¿Cómo ven a Claudio X González? ¿Cómo ven estos gritos desesperados para que los empresarios concienticen a sus colaboradores? Fíjense, ahora son colaboradores, no son empleados, no son súbditos, son colaboradores para que voten por el bien de México, que pues obviamente ya sabemos qué cochinada es. Camila, ¿cómo ves estas patadas de ahogado por parte de un empresariado que también manda a escribir una columna y que publican en el periódico Reforma, pues una columna muy buena ondita, pero que raya en lo ridículo? Creo que salió un poco. Camila, ¿me escuchas? No, se fue. A ver, maestro Horacio, ¿cómo ves? Mira, esto que se ha venido dando desde mucho antes de que el presidente López Obrador fuera presidente, esto que se ha venido dando por una oposición que antes no era oposición, estaban en el poder y tenían muchísimo miedo de que López Obrador fuera a ganar la presidencia. Entonces los antecedentes históricos, pues se remontan no hace poco, sino hace muchísimo, ¿no? Y esta gente siempre le hizo la guerra tácita, le usurpó la presidencia y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos. Hoy por hoy, esta que ya es una oposición, que ya son grupos de poder, que tienen que pagar impuestos, que tienen que sacrificar algo de su numerosísima riqueza que tienen y que no lo quieren hacer porque se van a quedar menos ricos, ¿verdad? O sea, van a pasar a ser multimillonarios y no multitrillonarios y además tener el sartén por el mango en el poder de un país que siempre dominaron, que dominaron durante 500 años, que dominaron durante mucho tiempo y que tenían a sus súbditos y a sus vasallos indígenas y clase medieros que finalmente les compraban sus productos, ¿no? Hablando de todo lo que producen, no estaban sometidos a sus designios, los presidentes estaban coludidos con ellos, los gobernantes todos estaban coludidos con ellos, y era un perfecto círculo virtuoso para ellos, ¿no? Entonces este círculo virtuoso ya se le rompió con el presidente López Obrador, y obviamente hoy por hoy, con las elecciones que vienen, que sí son las elecciones, sobre todo por el significado que tienen, y no porque sean las más importantes ni las más numerosas o lo que ustedes quieran, no, sí tienen obviamente un miedo terrible y además un encono y un odio a todo lo que está haciendo López Obrador por finalmente darle al país un cariz, darle al país un rumbo diferente del que tenía antes. Entonces, obviamente, todo lo que están sacando ya son más y más patadas de ahogado, más y más quemones para ellos, porque además el pueblo no se chupa el dedo, el pueblo está, la mayoría del pueblo sí está con Andrés Manuel, pese a que como todos los que somos ciudadanos conscientes, podemos algunas cosas gustar, nos pueden gustar algunas cosas o nos pueden no gustar, porque no, obviamente la gente tampoco es idiota, ¿no? Pero en un momento dado estamos conscientes de que este presidente es el único que nos podía sacar del hoyo. Y este presidente, con todos los cambios que está haciendo y que los anuncia diario en la mañana, por eso hay que ver
y no hay que dejarse manipular por todos los medios que están coludidos con esta supuesta oposición y que sí están moralmente derrotados, pues obviamente aquí hay que finalmente votar por conciencia, como dice Gustavo de Hoyos, sí, pero por la conciencia de que este país no puede regresar al cochinero y al verdaderamente a la vergüenza que era antes de que gobernara López Obrador México. Hablamos de patadas de ahogado, Camila. ¿Tú cómo ves esta petición a los empresarios? ¿Cómo ves tú estas columnas que publica el periódico Reforma? Pues a mí me parece realmente indignante que piensen que se tiene que tutelar el voto de los trabajadores. ¿Sabes? Yo creo que las y los trabajadores son suficientemente conscientes de cómo les ha ido a ellos y a ellas en este gobierno y pueden comparar con cómo les había ido con gobiernos anteriores, ¿no? O sea, yo creo que hay que dejar muy claro y hay que cuestionar realmente lo que se ha hecho durante estos primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Tenemos, por ejemplo, la reforma constitucional en contra de la condonación de impuestos a los empresarios. Tenemos en curso investigaciones contra esas cúpulas empresariales que durante años hicieron pues negocio a costa del bienestar público, ¿no? Que dieron moches, que generaron proyectos, por ejemplo, de infraestructura que estaban pues hechos con las patas, que nos han afectado bastante, ¿no? Creo que ha habido también pues mucho escozor, ¿no? Con esta consigna que ha sido la que ha llevado el gobierno del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, porque cuando uno vive en el privilegio, ¿no? Como es el caso, por supuesto, de Gustavo de Hoyos, de Claudio X González, cualquier intento de llegar a una democracia donde haya igualdad de condiciones para todas las personas, híjole, lo sienten ellos como una opresión. Entonces, claro que ahorita que no se pueden saltar la fila para poder aplicarse las vacunas primero, para poder comprarlas, para poder lucrar con la salud pública, pues claro que ahorita no les está gustando, ¿no? Y sin embargo, pues hemos visto grandes avances. Estoy pensando, por ejemplo, en el aumento que ha tenido el salario mínimo, ¿no? Estoy pensando en proyectos que hay como el de generar una institución de salud pública y completamente gratuita en todo el país. Y yo creo que estas actitudes, estas acciones que se han tenido desde el gobierno, pues obviamente permearán en la conciencia de las y los trabajadores. Ahora, también creo que es nuestra responsabilidad de quienes militamos dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, de quienes simpatizamos, de seguir compartiendo, ¿no? Todos estos logros que se han tenido en el gobierno, porque hay que pensar también que los medios de comunicación tienen un dueño, tienen un patrón y generalmente, ¿no? Son los mismos empresarios a los que ahora se les están cortando los privilegios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que sale en los medios, ¿no? Porque, como decía una imagen que a mí me fascinó, que veía justamente hace unos días, son capaces de hacer que uno odie al oprimido y ame al opresor. Entonces yo creo que el trabajo más importante que tenemos nosotras y nosotros en este momento es seguir reproduciendo la información de los grandes logros que ha tenido la transformación, ¿no? Y orientar a que realmente haya un voto libre y consciente, ¿no? Donde no se intente manipular o donde no permeen estos discursos de una clase pues bastante elitista que siempre ha visto por su bienestar y jamás ha entendido la importancia de que tengamos todas y todos un bienestar general, ¿no? Ramiro Padilla Tondo, te voy a decir cómo cierra la columna este imbécil que escribe en el periódico Reforma. ¡Vas, carnal! Ay, no, qué bárbaro. Intentar utilizar lenguaje del pueblo a personas que no están acostumbradas a ese tipo de lenguaje, pues es una ridiculez. Pero ahora, yo quiero referirme al desastre que ha sido este gobierno de la 4T, porque hay que reconocerlo con todas sus letras. Este gobierno ha sido un desastre para los guachicoleros, ha sido un desastre para los empresarios que solo pagaban el 2% de ISR, ha sido un desastre para aquellos que tenían fideicomisos por 835 mil millones de pesos, ha sido un desastre para los empresarios que también pagaban 88 pesos de salario mínimo, ha sido un desastre para la red de distribución de combustible, que eran como el 75% de las importaciones a México, ha sido un desastre para los partidos políticos que ya no tienen las prerrogativas que tenían antes, ha sido un desastre para los gobiernos del Estado que ya no pueden manotear el presupuesto a su antojo, ha sido un desastre para Claudio X González, ha sido un desastre para el mismo Gustavo de Hoyos, que de verdad yo no sé si alguna vez en su vida ha generado alguna fuente de empleo o nomás se ha dedicado a andar en la grilla. Porque la realidad es que Gustavo de Hoyos tiene de empresario lo que yo tengo de astronauta. Entonces,
La idea de que coaccionar el voto es una buena medida cuando vivimos ahora sí en una sociedad sumamente politizada, en una sociedad que ya se dio cuenta de qué se trata el asunto, que ya se dio cuenta de lo que se trataba el desastre neoliberal, esos 40 años que nos zampamos, esos 40 años donde pasamos de tener el salario mínimo número 12 del mundo al número 84, donde pasamos a endeudarnos, donde una persona, por ejemplo, como Felipe Calderón, pasó de tener 1.8 billones de pesos de deuda a más de 6 billones de pesos de deuda, casi 6 billones de pesos, donde presidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox destrozaron el bono petrolero de 420 mil millones de dólares en 12 años y que nadie sabe qué se hizo con él. Un régimen político que también ha sido un desastre ahora que el presidente ha recuperado Deer Park, que eran 50% con Pemex, donde al parecer había miles de millones de dólares que andaban danzando en paraísos fiscales. Entonces, lógicamente, sí, ¿no? La coacción del voto pues, tiene que ver con ese asunto, tiene que ver con recuperar privilegios de un país que yo lo he escrito en algunos medios, yo creo que lo escribí en Regeneración. Eh, Ellos quieren regresar a un México que ya no existe. Ese país en el que ellos vivieron ya no existe. Y lo vamos a refrendar. Eso sí, el país va a beneficiar a una empresa muy importante. Tengo que decirle que sus acciones están a punto de subir muchísimo. Después del 6 de junio, las acciones de Vitacilina van a subir de manera impresionante. Van a subir porque de verdad que se va a requerir, ¿no? También las acciones de la naranja y el plátano van a subir muchísimo porque la oposición se la va a seguir pelando, ¿no? Con eso. Ya voy a hacer serio. Diosito de mi vida y de mi amor contigo. No, ya sabía yo que no iba a poder ser seria esta mesa contigo, Ramiro Padilla Tondo, pero bueno, disculpen ustedes por estas cosas. Oye, Vicente, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invita? Bueno, a ver, déjenme ir con, a ver, díganme con quién voy porque estoy ya verdaderamente confundido. Tenemos a Camila. Bueno, vamos con Camila. Camila, ¿qué vamos a ver o qué no hemos visto aún de aquí al 6 de junio para de una vez advertirle a la gente? Porque la guerra se intensifica, la desesperación hace presa de estos personajes. Dime tú que estás en la calle. Sí, pues primero completar un poco, porque me pareció muy interesante lo que decía el compañero ahorita. Es muy importante de la pregunta pasada que rompamos con esta idea de la economía del goteo, ¿no? Han querido vendernos que si a los empresarios les va bien, entonces va a empezarnos a ir bien a todos, y se ha comprobado que eso no es cierto, ¿no? O sea, lo que debemos impulsar ahorita y que es el proyecto por el que votamos en 2018 y que debemos de refrendar hasta ahora es que a todos nos vaya bien desde el principio, ¿no? Que todos tengamos lo mínimo básico, ¿no? Y si eso implica quitarle privilegios, ¿no? Para poder, pues hacer que permeen hacia toda la ciudadanía, pues que así sea, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estas elecciones? Pues sí, ahora que hemos estado en la calle, digo, yo creo que ya empezaron, Vicente, lo hemos visto claramente. A ver, hemos visto que ya están operando estas redes clientelares. Voy a hablar un poco de aquí de la alcaldía, pero creo que se puede, de aquí a la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, pero creo que se puede reproducir a nivel nacional porque es lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, las redes clientelares que tienen, ¿no? A ver, aquí el Partido de Acción Nacional, que ha gobernado durante 21 años, lo que hace es extorsionar a los vendedores ambulantes que vienen de distintas zonas de la Ciudad de México y los empadronan aquí en predios que tienen en la alcaldía. ¿Para qué? Pues para hacer más grande este padrón que tienen y para obligarlos a votar a favor del PAN, ¿no? Es una de las formas en las que operan, lo hemos visto también, pues con distintos tipos de coacción de voto, lo hemos visto también con toda la violencia que ha surgido ahora en contra de las candidatas y los candidatos de Morena. O sea, desde que empezaron las campañas, hemos visto no solamente que rompan propaganda, no solamente que intimiden brigadistas, hemos visto incluso amenazas, hemos visto, por ejemplo, aquí nos tocó que nuestra candidata a alcaldesa Paula Soto recibiera un cristalazo, ¿no? Justamente coincidió con el día que nos topamos de frente a las brigadas panistas, unos minutos después, cuando regresa ella a su coche, ¿no? Ya tenía un cristalazo y se habían robado la mochila con la computadora de una de las trabajadoras. Entonces, a ver, por supuesto que vamos a ver cosas terribles, ¿no? Porque además yo creo que esta elección es distinta
a las que hemos visto anteriormente, porque pues ya dieron cuenta en 2018 que Morena fue un proyecto que arrasó, ¿no? Que sigue teniendo hasta ahorita, y esperemos que lo siga teniendo durante mucho tiempo, el apoyo de la gran mayoría de la población, así lo demuestran las encuestas, y por supuesto que están aterrorizados, porque incluso ahora, por ejemplo, lo que está pasando aquí en la alcaldía Benito Juárez es que que ha sido el bastión panista, que han dicho que es pues el bastión panista por excelencia, están en riesgo de perderlo, ¿no? Entonces, por supuesto que están sacando las uñas, ¿no? Porque están en juego, pues, las nóminas de toda su gente, está en juego cómo financian el resto de las campañas en toda la Ciudad de México y en todo el país. Sabemos, por ejemplo, que desde aquí de la alcaldía Benito Juárez se ha sacado dinero de manera ilegal para repartir tinacos en la Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que haya una brutal violencia en lo que ha ido de campañas, que haya una brutal compra de votos. Va a ser muy importante que ese día, ¿no? Salgamos las mexicanas y los mexicanos como observadores electorales y a reportar, a grabar. A ver, es súper importante, ¿no? Que si vemos una cosa extraña, grabemos un video. Nos piden que tengamos el periódico de ese día para demostrar que no fue un video que se haya grabado anteriormente. Grabamos el periódico ese día, grabamos lo que está sucediendo y que todo eso se reporte ante las instituciones electorales, ¿no? Ya hemos sido, me parece que una gran sociedad organizada, unida, ¿no? Para impedir que, como han hecho durante muchísimos años, se roben las elecciones. Creo que lo logramos en 2018 y a mi parecer vamos a tener que hacer un esfuerzo doble en estas elecciones para impedir que regrese el viejo régimen que solamente sabe pues robarse las elecciones a partir de terribles prácticas de coacción, de violencia, de intimidación y por supuesto de pagar los votos además con recurso público. ¿Sigue siendo un factor de peso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no aparezca en la boleta electoral? Te lo pregunto, Rodrigo Ramiro Atondo. Te lo pregunto porque es importante que la gente entienda lo que está en juego. El presidente ha señalado, ha dicho, Rodrigo, pero Ramiro, ¿por qué ando con Rodrigo? Algo me está haciendo un Rodrigo, por ahí me está haciendo brujería, mi querido Ramiro. Oye, Ramiro, ¿qué tan pesado es el factor Andrés Manuel López Obrador rumbo al 6 de junio? Es que es un asunto interesantísimo, es un asunto de narrativa. Vamos entendiendo desde el inicio cómo funcionan las narrativas, la narrativa hegemónica de la derecha. Ellos estaban acostumbrados a monopolizar el acceso a la información. Ahora que lo hemos hablado aquí en Sin Censura, teníamos un diseño piramidal de la información. Se decidía en las alturas, básicamente, ¿no? Cómo se desarrollaba la información y esa permeaba hacia abajo. Sucede que cuando llega López Obrador, es el asunto, y llegan las benditas redes sociales, el asunto se vuelve democrático, esto es, se vuelve un asunto horizontal. Entonces, ahora los medios tradicionales no pueden competir de la misma manera con los medios alternativos, como es Sin Censura, como son los demás youtubers, como son periódicos que tienen una orientación de izquierda en el país. Y lógicamente el factor López Obrador es el factor más importante de todos. ¿Por qué? Porque con la mañanera le arrebató la narrativa a la derecha. Imagínense ustedes, yo siempre lo preguntamos qué hubiese pasado si no hubiera mañanera. Lógicamente, pues ya la derecha estuvo llamando a golpe de Estado. De hecho, lo dijo Damián Alcázar, dejó de ver 2 semanas de mañanera y en esas 2 semanas, pues ya pensó que el país se caía a pedazos. Imagínense qué tan importante es que haya medios alternativos y que haya una mañanera donde el presidente rompe con estos ciclos mediáticos de 72 horas que impiden, ¿no? Precisamente que la gente se crea una mentira, que esa mentira vaya madurando. Hay algunas mentiras que permean la realidad, ¿no? En general es la mentira de pensar que no hay una idea clara de qué rumbo lleva el país, y gracias a López Obrador tenemos esta idea clara de cómo funciona el país. Yo no sé de quién es el perro, pero ese es prianista, me queda claro, es prianista y es complot. Pero bueno, Horacio Franco le preguntaba a Ramiro, ¿cuál es el peso que tú ves en este proceso electoral de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le ha tenido miedo a decir, se está lucrando con esta tarjeta en el caso de Nuevo León, y que ha exhibido
a los X González y a estos personajes a los que tanto les duele la exhibida en las mañaneras? Mira, el peso específico que tiene Andrés Manuel López Obrador en la vida nacional, todo lo que expone en las mañaneras, todo lo que dice, todo lo que hace, pese a que es usado, puede ser usado en su contra, pero el peso específico de cada cosa que dice, de cada frase, de cada palabra que utiliza, es finalmente lo que determina la vida nacional, es lo que determina el calendario del periodismo, es lo que determina el rumbo del país. Es una figura medular que finalmente se puede dar el lujo de decir cosas que a veces no le gustan a mucha gente, ¿no? O frases que son usadas en su contra, pero pues en verdad la congruencia que tiene este hombre con lo que quiere y con lo que, pues es que sus antecedentes, ¿no? O sea, ha recorrido todo México, tiene un conocimiento de la historia tan profundo, tiene un conocimiento de la situación social tan vasto, que obviamente deja desarmado a cualquiera. O sea, inclusive a intelectuales orgánicos, no orgánicos, ¿no? Yo soy intelectual inorgánico, entonces, ¿no? Todos somos aquí intelectuales inorgánicos, pero en verdad nos da la vuelta el hombre con su colmillo político, con su colmillo intelectual, que la gente que se queja de cómo habla, la gente que lo denuestra nada más por denostarlo, ¿no? Obviamente no tiene la menor idea, no tiene el menor sentido, no tiene el menor sentido común de lo que eh, sentir sus mañaneras. Obviamente puede decir, porque lo que dice, pues no es falso, no está levantando falsos, como hay esta asociación que le saca las 80,000 mentiras que dice, ¿no? Que me parece verdaderamente pueril, me parece, o sea, es que los datos que tiene el gobierno, todas las acciones que está emprendiendo el gobierno, todas las cuestiones de pagar impuestos, todas las cuestiones de recobrar la riqueza nacional que estaban total y absolutamente vendidas y mal vendidas además, y además mal vendidas y compradas por unos cuantos, ¿no? O sea, todo eso es más que evidente y más que obvio que el gobierno tiene un rumbo determinado y un rumbo específico que esta gente no quiere ver. Entonces, obviamente, el INE, muy ofendido, porque finalmente el INE, y quiero hacer una aclaración también, mi querido Vicente y todo el auditorio, el INE no es nada más Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. El INE son una serie de trabajadores que están haciendo lo más eficiente posible, que haya 165,000 casillas y que ellos son soldados finalmente de un instituto que, nos guste o no, está finalmente trabajando para unas elecciones, ¿no? Y estos trabajadores son los que finalmente conforman el INE realmente, ¿no? Son las cabezas de todas las instituciones, las cabezas de las iglesias, las cabezas de los banqueros, las cabezas de los bancos de México, las cabezas de todas las transnacionales, incluso las cabezas del narco, pues, ¿no? Los que están en un momento dado haciendo mal y las que están tienen un coto de poder que en verdad debe democratizarse. Entonces, obviamente, Andrés Manuel lo sabe perfectamente y es que finalmente los ciudadanos somos ciudadanos y ya sabemos precisamente los que tenemos un poquito de conciencia histórica, los que tenemos un poco de sensibilidad mezclada con esa conciencia, los que tenemos un poco de sentido común y sabemos que este país no podía los que tenemos en verdad la esperanza que se empiece a sembrar un cambio de rumbo del país que lo necesita, que lo merece, o sea, nos lo merecemos todos. Entonces, estamos obviamente con un presidente, estamos respaldando un proyecto, no a ciegas, porque de veras, pues a ti te llueve, también a mí me llueve, le llueve al Cázar, nos llueve a todos, ¿no? Como chairos, insensatos y estúpidos e idiotas, y nos llevan los insultos por Twitter, sobre todo por Twitter, pero finalmente o sea, yo estoy con la conciencia muy tranquila de que yo no le debo nada a este gobierno y que he tenido menos trabajo que nunca con este gobierno, pero yo no lo veo por mí, yo tengo una situación profesional
más o menos resuelta, ahora muy resuelta, obviamente con la pandemia que nos ha pegado a todos y nos ha medido con la misma vara, pero finalmente no es por uno, es por el país, es por los tantos millones de pobres, y dicen que sigue habiendo millones de pobres y que más pobres, 10 millones más, pues sí es que tuvimos una pandemia y tuvimos una situación económica terrible de la cual no hemos tocado fondo, gracias a que no se ha endeudado el gobierno de México y gracias a que finalmente seguimos teniendo de comer porque el agro, la cuestión agraria estuvo bastante bien en la pandemia. Así es que si tú no tienes memoria histórica más de lo que ves en Twitter, obviamente, pues te vas a dejar manipular y tu voto va a estar, obviamente, por los anteriores, ¿no? Que no creo que la gente sea tan irreflexiva como para en verdad ciegamente votar, a menos que le convenga, a menos que tenga un puesto, a menos que tenga una promesa a una tarjeta, ¿verdad? De por vida, ¿no? De cualquiera de estos partidos, pues va a votar por ellos, ¿no? Pero es que en verdad no puedo creer cómo hay pues sí, tanta inconsciencia en quienes pretenden hacer creer que esto es un desastre, ¿no? O sea, el desastre el que dejaron antes, y este país era un desastre desde hace mucho para muchísima gente, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos. Hablábamos del factor Andrés Manuel López Obrador. ¿Jugará un papel el INE preocupante, Camila? Pregunto. A ver, yo creo que el INE ha estado operando desde hace ya bastante tiempo a favor de ciertos partidos políticos, no sabemos de cuáles, ¿no? Precisamente no son los que acompañan la Cuarta Transformación, ¿no? Hemos visto, justo como decía Horacio, a ver, del INE no son solamente Ciro Murayama y no son solamente Lorenzo Córdoba, pero sí es preocupante que desde la institución salgan algunos foros, ¿no? Que pues les falta poco para decir, a ver, no voten por López Obrador, ¿no? Estos foros en contra del populismo, estos foros, ¿no? Que presentan pues la democracia popular como si fuera algo indeseable, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha faltado desde el INE, ¿no? Ha sido pues reconocer que hay una voluntad popular que ha decidido por primera vez abiertamente y libremente a quien quiere, ¿no? Y pues resulta que no son de los partidos que le gustan, quizá Lorenzo Córdoba, ¿no? A mí me pareció muy grave ahora que salía unas encuestas en el periódico español El País donde decían, a ver, estos son los personajes con posibilidad de ser más presidenciables en 2024 y aparecía Lorenzo Córdoba, ¿no? No solamente me parece una absoluta mentira, ¿no? Que la gente haya dicho que sí en esta encuesta, sino que además es preocupante porque pues deja muy claro, ¿no? Que Lorenzo Córdoba no es este personaje neutral, este personaje que no toma bandos, ¿no? Porque está claro que él tiene un proyecto personal, un proyecto individual, ¿no? Que ha impulsado, que lleva impulsando durante muchísimos años. Y digo, hablar del INE podríamos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como llevarlo muy atrás desde que movieron las elecciones para que no se eligieran los consejeros con la mayoría de Morena en el Congreso, desde que abiertamente pues ha cuestionado al presidente de la República y que, a ver, o sea, no es grave este cuestionamiento, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado ver esos diálogos, esos debates, donde se contrastan posturas con gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que nosotras como ciudadanas y ciudadanos cuestionemos al INE, no para eliminarlo, pero sí para reconfigurarlo, ¿no? Y hacerlo pues mucho más acorde con la democracia de este país, ¿no? O sea, que realmente responda a unas elecciones que sean libres, ¿no? Y donde se respete la voluntad popular. Yo creo que sí hay que estar muy al pendiente, ¿no? Tanto de pues las mañas que vaya a hacer ahora el INE, como lo hablábamos en el primer bloque, como de estos observadores electorales que quieren mandar desde la Coparmex, ¿no? Y desde otros organismos patronales, organizaciones patronales, ¿no? Porque también va a ser muy importante, no solamente que desde los partidos políticos estemos vigilando las elecciones, sino que la propia ciudadanía, ¿no? Se encargue de revisar que no vaya a haber mapaches, que no vaya a haber camiones, que no vaya a haber pues estas prácticas típicas del ratón loco, de la boleta tachada que ya te dan y te piden que regreses la blanca para comprobar que votaste por tal o cual partido. Y eso a mí me parece que si nos organizamos, ¿no? Nosotras como ciudadanas, como ciudadanos podemos lograr pues que no suceda, ¿no? Vimos ya, nada más cierro con esto, a ver, en 2020 nos tocaron en medio de la pandemia
las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, ¿no? Y sí, a ver, hubo definitivamente un tema de que por pandemia gran parte de la estructura de Morena, pero también gran parte de la población, pues no salió a votar, ¿no? Y eso lo que sucedió, ¿no? Lo que generó es que los votos comprados, ¿no? De parte de esos partidos políticos de siempre, valieran más, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay que reforzar nosotras y nosotros es, por un lado, que salgamos todas y todos a votar, por supuesto, tomando las medidas, las precauciones, pero que sí salgamos a hacer cumplir nuestro voto, nuestras voluntades este 6 de junio, que nos pongamos también de observadores, ¿no? Para impedir que se lleven a cabo, pues, estas prácticas de siempre, ¿no? Que el día de la elección, pues, pueden incluso voltear la balanza de las preferencias de la ciudadanía, ¿no? Y que haya un partido, que haya un movimiento de la Cuarta Transformación presente en las representaciones, ¿no? Dentro de las casillas, ¿no? Que sean representantes generales, que estén ahí contando los votos para evitar que nos hagan los chanchullos que durante mucho tiempo nos hicieron. Yo creo que todos esos años que le robaron la presidencia a López Obrador, ¿no? Y como lo vimos también en elecciones anteriores, tanto con Andrés Manuel como con otros actores políticos, nos queden de aprendizaje para las elecciones de este 2021, ¿no? Y podamos estar bien atentos y bien alertas para que no nos vuelva a suceder. El factor INE para el 6 de junio, Ramiro, crece la sombra del fraude en la elección del 6 de junio, advierte en Bajo Reserva el Universal. Hay intentos porque hay que entender que el INE se convirtió en un poder fáctico. Es un poder fáctico el INE. O sea, básicamente se convirtió en el brazo ejecutor del PRIAN. Han elaborado una forma de resistencia por medio de las instituciones como el INE, lo que llaman ellos, no sé si están en lo correcto al hablar de instituciones autónomas. Pero el factor INE me parece que puede ser derrotado fácilmente con la asistencia masiva de la gente a las urnas. Lo que descubrió la derecha en esta elección de 2018 es que el voto de cualquiera de nosotros vale lo mismo que el voto de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de los grandes capitanes de la industria que vivían de los recursos del Estado, porque al final en el país era una gran máquina extractiva de recursos del erario. O sea, todo el mundo estaba pegado a la chicha y el presupuesto en el caso de los empresarios y los políticos. El INE en particular es un organismo que fue secuestrado precisamente por los partidos. Hay que recordar que cuando el INE empezó a tomar cierta clase de autonomía, pues ya no les gustó, entonces tuvieron que repartirse las cuotas de los consejeros. Dijeron, a ver, te vamos a dar 3 a ti, 2 a ti, y ahí muere, ¿no? Pero era parte, pues, del arreglo institucional que tenían aquellos cuates que fingían ser diferentes, pero que al final de cuentas eran lo mismo. Era la simulación de democracia en este país. Nosotros, el factor ciudadano, más bien el factor H2, el factor de los ciudadanos, es el que va a enfrentar al INE. No es el presidente, somos nosotros como ciudadanos los que determinamos el rumbo del país. Estamos en una etapa inédita de la democracia en el país. Es esa parte que la gente no entiende. Nosotros ganamos y nosotros vamos a mantener el control del país. Así es como funcionan las democracias, el poder del pueblo. Vox populi, vox Dei. En este caso, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Entonces el INE obviamente intenta, bajo esta circunstancia, convertirse en un factor de peso, quitando candidaturas, posicionando gente, intentando clausurar las mañaneras, haciendo todo tipo de berrinches y todo tipo de trampas y todo tipo de patadas bajo la mesa. Pero a mí me parece, por más que lo diga bajo reserva, a mí me parece que la victoria de Morena y sus aliados en esta elección va a ser abrumadora. Si no, no estuvieran tan desesperados. Y nosotros tenemos que mantener la calma y simplemente salir a votar. Nosotros ganamos y nosotros tenemos que administrar la victoria. Ellos tienen que administrar su derrota. ¿Y cómo han administrado su derrota? Como los perdedores que son, llorando y haciendo berrinches y pataletas. Eso es lo único que ofrece la oposición en este momento. Y pues yo, pues otra vez, como con el 2018, pues a cantarles las golondrinas. ¿Qué más pueden hacer? Simplemente ejecutarle de su berrinche, como decía Camila, se tiene que transformar el INE. Yo sería más radical, yo tendría que desaparecer al INE. Acuérdense que el INE es una invención de Salinas de Gortari después del fraude del 88, ¿no? Se construyó una simulación de instituto que después cambiaron, que era el IFE, después no sé por qué extraña manera le cambiaron de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral,
¿Y qué pasó con toda la papelería, con toda la historia y con todo lo que sucedió con el IFE? A mí siempre me parece sospechoso cuando estos organismos cambian de siglas y se renuevan y le dan más atribuciones al otro. O sea, también, vamos, los preanistas previeron, ¿no? Que un escenario como este se fuera a dar. Entonces ahora pues están pagando las consecuencias de haber sobreestimado a la población mexicana y la capacidad que tenemos nosotros, a pesar del discurso hegemónico de la derecha, a pesar del discurso hegemónico de la derecha, subestimaron la capacidad que teníamos nosotros de sacarlos del poder. Maestro Horacio Franco, también se está jugando la última carta o una de sus últimas cartas, el periodismo tradicional, esos de la élite, esos que tienen los privilegios o tenían los privilegios. Te lo pregunto porque, por un lado, veo en la jornada que el PRI ha contratado a aquel que dijo que López Obrador era un peligro para México. Veo en el periódico El País el desgaste de Morena y el choque del gobierno con el Poder Judicial marcan el último tramo de la campaña. Veo y oigo a Broso cabronear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo a MX decir que el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa también tiene propiedades que ha ocultado. Veo a Loret de Mola golpetear a Alfonso Durazo, el candidato a la gubernatura de Sonora, por supuestas propiedades. La verdad que a veces genera dolor de cabeza de tanto ruido, ¿no? Por supuesto que genera dolor de cabeza, pero también lo que a ellos les genera es más dolor de cabeza. A ellos lo que les genera es un miedo, como ya bien decía Camila, ¿no? Y que en un momento dado no tienen la sartén por el mango. O sea, el poder, o sea, nosotros nos imaginamos o nos podemos criticar de que para qué quieren tanto poder y tanto dinero, pero no es ese poder y ese dinero nada más lo que los tiene felices, es tener la sartén por el mango en la manipulación de un pueblo, en la manipulación de la ideología colectiva de un pueblo que ha vivido durante años sometido. O sea, no es tener mucho dinero, porque, bueno, cuando ya tienes cierta cantidad de dinero, y te sobra el dinero y eres sano mentalmente, pues obviamente empiezas a repartir, empiezas a hacer asociaciones benéficas, empiezas a ayudar a tu prójimo, empiezas a repartirlo. Al menos eso es lo que yo en mi ideología siempre he tenido como salud mental y una relación de la salud mental con el dinero y el poder que te da el dinero y el dinero que te da ese poder para hacer el bien. Esta gente ya rebasó el poder, tiene tanto poder y tanto dinero, pues ya rebasó el estatus de poder. Y lo que quieren es, precisamente, hablo de las cúpulas, ¿no? Manipulación de una conciencia colectiva, que es lo que han tenido por muchos años, por siglos en este país, ¿no? El sometimiento, la sociedad de castas de closet, siempre he dicho que México vive en una sociedad de castas que está en el closet, ¿no? Ahorita ya con la cuestión de la desaprobación políticamente muy incorrecta del racismo y del clasismo, ¿no? Obviamente ya cada vez es más incorrecto decir palabras como indio, naco, etcétera, etcétera, pero que viven latentes en la ideología y en la idiosincrasia de esta gente dominante y también de los dominados, ¿no? Porque finalmente es lo que hemos estado acostumbrados a mamar desde que nacemos en este país, ¿no? Desde que tenemos uso de razón. Y es entonces por eso que estas cúpulas coludidas precisamente con sus voceros, que son precisamente las prensas escritas y las prensas las prensas convencionales, los poderes fácticos, los llamados poderes fácticos, y la iglesia también, con mucho, ¿no? En este caso, obviamente, ahorita están en una tablita, están pisando un fango, están pisando un lodo fangoso, un pantano, donde precisamente tienen ya los medios, sobre todo de no recibir tanto dinero como recibían, y las cúpulas de poder de no controlar precisamente a toda la gente, ¿no? Es control y manipulación de pueblos enteros, o sea, hablando desde la Iglesia Católica a nivel mundial, hablando desde las industrias, desde todos los medios de comunicación como YouTube, como Twitter, ¿no? Que también en un momento dado, pues todos ustedes medios alternativos se han visto afectados por esto, ¿no? Y obviamente, pues todos los bots y todo el poder que tienen para controlar, otra vez es controlar y quieren controlar a la población, pero no van a
poder, no están pudiendo. Es por eso, y es por esta razón que obviamente tienen muchísimo miedo, tienen de veras muchísimo miedo, y como dijo Ramiro, ¿no? O sea, exactamente, están dando unas patadotas de ahogado que son finalmente, pues una cuestión de esperar nada más a que, como bien dijo Ramiro, pues nosotros demostremos que tenemos la sartén por el mango y no ellos saliendo a votar, ¿no? Y saliendo a votar en quien creamos, y que creo que el 61%, 62%, o lo que digan las encuestas, lo tiene no nada más Morena como partido, sino Andrés Manuel López Obrador con un proyecto de nación. Ahora, que no nos gustan todos los candidatos de Morena, que no estamos de acuerdo cómo están funcionando ese partido, es que también en un momento dado, por pragmatismo político que era necesario, por eso es pragmatismo, ¿no? Se hicieron de gente que no les hizo bien, o no les sigue haciendo muy bien al partido. Esa gente en un momento dado se tiene que decantar, tiene que depurarse, pero finalmente lo que urge ahorita y lo que es necesario e inminentemente pragmático para nosotros los ciudadanos, no estoy hablando para ellos como políticos, no, porque es un mundo muy diferente, no, es que precisamente el gobierno de López Obrador llegue a un buen término, ¿no? En los años que quedan, llega a un buen término y sienta las bases para otro siguiente gobierno de izquierda que continúe con una repartición mejor de los recursos y de toda la riqueza en este país. A mí me ofrecieron muy poca gente, ¿sabes? Ahorita estaba yo, porque estoy chateando aquí en el otro teléfono, estoy chateando con el público, ¿no? Me ofrecieron una candidatura, no una candidatura, sino una diputación plurinominal en Morena, y yo no acepté porque finalmente no me siento capaz de hacerlo, porque mi época más infeliz de la vida que he tenido fue cuando fui diputado constituyente, y verme en ese mundo de la política, inmiscuido en la política, con realmente con la infraestructura mental de un político, ¿no? Pues es decir, la política es el arte de comer mierda y no hacer caras, ¿no? Y de aliarte con quien menos te guste, y de hacer estos pactos y concertaciones, etcétera, etcétera. A mí no me gusta, ¿no? Fue la época más infeliz de mi vida que tuve como constituyente, pero no me exime eso de tener una mentalidad crítica como ciudadano, y creo que ayudo más desde mi trinchera de ciudadano y haciendo este tipo de opiniones, porque somos nosotros tres que estamos aquí, ¿no? Y tú, como medio de comunicación, somos portavoces de lo que el verdadero pueblo quiere. Y el verdadero pueblo quiere esto y no quiere que volvamos a lo anterior. Y los medios de comunicación, los Lorets, los Brosos, etcétera, que tú mencionabas, ellos quieren simplemente conservar una prebenda, o conservar un poder que antes tenían y que hoy perdieron, pero pues yo nada más les pido de veras humanamente que no piensen nada más en ellos, que piensen en el bienestar de un pueblo y en el cambio de rumbo de un país que estaba sumido en una corrupción generalizada, sumido en una vergüenza de huachicol, en una vergüenza de explotación, sobreexplotación de las minas y de los recursos naturales por unos cuantos. Pues es que no les duele que un país esté así, además con tanta diferencia entre ricos y pobres, y con de veras, con una masa gigantesca, mal nutrida, mal educada y sobre todo manipulada por estos medios de comunicación. Digo, es que yo creo que pues si tienen un poquito de caridad y un poquito de piedad, obviamente no les gusta, o sea, tienen que tener sensibilidad, y yo creo que la sensibilidad se ha perdido, ¿no? En mucho. Así es, Horacio. Camila, habla el maestro de manipulación, de control, y fíjate cómo son las cosas. Acabo de revisar qué es tendencia en Twitter, y si bien Twitter no es la realidad, el mundo, pues sí es importante. Tendencia: López Obrador, eres la bestia. Sobre lo que dijo Broso en este video que ha circulado mucho en redes sociales. ¿Cómo se están gastando dinero en redes? Y yo preguntaría, pues, ¿quién pompó? Y luego no quieren ser cuestionados los X González y los financiamientos gringos y todas estas cosas, Camila. Sí, definitivamente. En estas elecciones hemos visto cómo han gastado, ahora sí que echado la casa por la ventana. Lo triste es que es el dinero de todas y todos nosotros, ¿no? Porque hemos visto que tanto
quienes van de candidatos a gobernadores como quienes van de candidatos a alcaldes, pues están utilizando toda la estructura, por ejemplo, que tienen aquí en la alcaldía Benito Juárez para hacer campaña con eso, ¿no? Pero además, pues hemos visto distintos casos de candidatos, ¿no? Como es Samuel García, Nuevo León, que pues han recibido mucho más dinero del que se permite para hacer campaña, ¿no? Y pues vemos estas pues exposiciones brutales de ya sea de tweets y de bots, ¿no? Pero también hemos visto mensajes de textos que mandan SMS, ¿no? Cuando pues realmente yo creo que la ciudadanía ya está harta de que se hagan estas campañas enormes, ¿no? De despilfarro, ¿no? Que sabemos que muchas además vienen pues del robo que han hecho durante sus gobiernos, ¿no? Yo creo que por más que gasten dinero, si no hay realmente una propuesta de esos partidos políticos viejos, ¿no? Pues no va a permear, ¿no? O sea, yo creo que, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, las conferencias matutinas han servido mucho para, pues, hablar de esta narrativa del presidente de la República, que es la de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Pero que, pues, no es la que durante muchos años nos han presentado los medios de comunicación. Yo creo que la generación de medios alternativos, por ejemplo, a través de redes sociales, por ejemplo, El Soberano, por ejemplo, Sin Línea, ¿no? Y tantos otros medios que hemos generado, pues, ciudadanos involucrados, politizados, conscientes, sensibles ante lo que ha sido durante muchos años el saqueo de este país, hemos podido empezar a cambiar la balanza de las cosas. Entonces, bueno, pues ellos van a seguir utilizando, despilfarrando el dinero en estas grandes pues campañas que han hecho, incluso en campañas sucias, como ahora lo decías, que ha buscado Alito Moreno, el presidente del PRI, a Solán, ¿no? Pero bueno, pues igual lo mismo, ¿no? Hay esta gran responsabilidad nosotros de cuestionar todo lo que nos están presentando desde los medios de comunicación en estos procesos electorales, ¿no? Y sí preguntar, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién es quien está financiando, no? Y a partir de eso, pues empezar a juntar ahora sí que los puntos, porque queda muy claro que hay un interés económico detrás de muchas de estas candidaturas que son candidaturas que representan a empresarios, que representan a los viejos políticos que han saqueado este país. Y bueno, en contraste tenemos el proyecto de muchas compañeras y muchos compañeros que entienden la importancia de la austeridad, no solamente en el gobierno, sino durante las elecciones, ¿no? Del respeto al dinero público y que sobre todo lo que están poniendo allá afuera es su corazón, su convicción, sus propuestas de transformar el país hacia mejor. Ramiro, voy a cerrar con una reflexión tuya. ¿No sería suficiente para muchas personas saber por quién votar o por quién no con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir, le vamos a meter 12,000 millones de pesos y vamos a comprar una refinería en Texas? Y lo estamos comprando con la austeridad, lo que nos hemos ahorrado con la austeridad y lo que nos hemos ahorrado por corrupción. Chíngate esa, carnal. A ver, hay que aclarar primero que la mitad de ese parque ya le pertenecía a Pemex. De hecho, pues hay algunas versiones, no puedo dar el dato duro ahorita, pero parece que andaban circulando por ahí cerca de 5,000 millones de dólares que andaban perdidos, que al parecer era una caja chica de los prianistas. También hay que decir que antes de terminar el sexenio de Peña Nieto, algunas empresas fantasmas ligadas a Pemex Internacional, pues las cerraron antes de que entrara López Obrador porque sabían lo que se venía. Era básicamente un instrumento, era un robo, pero a nivel internacional lo que estaban haciendo con Pemex Internacional. O sea, somos el único país en el mundo que no tiene soberanía energética porque nuestros representantes populares son bastante baratos de comprar. O sea, esto es, importamos el 75% de la gasolina y Estados Unidos decidía qué precio le ponía la gasolina. Es por eso que hasta creo que dentro del precio del litro de gasolina estaba incluido un porcentaje por el robo que se hacía por el huachicoleo, ¿no? Ahora, quiero decir otra cosa que es bien importante, mi querido Vicente, y esta es que Peña Nieto se gastó entre 50 y 60 mil millones de pesos en publicidad y Peña Nieto terminó como con el 10% de aprobación. López Obrador no ha pagado casi publicidad y tiene más del 60-70% de aprobación. ¿Qué significa esto? Que no hay dinero que pueda comprar la decencia. No hay absolutamente ninguna cantidad de dinero que pueda comprar un gobernante decente. Ahora, veamos el asunto de los medios de comunicación. El asunto de los medios de comunicación.
Si se oye bajito, dígame, porque la gente me está diciendo en el chat que se oye bajito. Voy a tratar de hablar un poco más alto Sí, ya para te cerrar. escuchas muy. Grítale, grítale, carnal. La voy a gritar. El asunto está así. Los medios de comunicación, en el caso de todos ellos, los de la derecha, se quedaron del lado equivocado de la acera. En este caso, quedaron del lado equivocado de la historia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué tanto el ataque a López Obrador? Porque si estos cabrones dejan de atacar a López Obrador, en 2 semanas que dejen de atacar a López Obrador, se quedan sin comer. Así de fácil. Él, López Obrador, les da de comer a todos los medios de la derecha. Si tú revisas, ejecutan el baile sincronizado todo el tiempo. Las críticas de la derecha son genéricas intercambiables, las puedes adquirir con el doctor Simi si quieres, porque todos opinan exactamente lo mismo. Entonces, al llegar a este punto donde descubrieron todos ellos que ni eran tan influyentes ni eran tan inteligentes y que eran parte nomás del status quo, donde todo el mundo circulaba de cierta manera pensando que su opinión valía para todo el país. Ahora espérense, señores, no solamente con la compra de la refinería y la soberanía energética en el 2023, esperen ustedes a que nosotros estemos en todo el país, en que cuando el país tenga internet para todos y gratis, ahí van a saber de qué se trata el asunto. Se van a dar cuenta que son totalmente insignificantes, que nunca fueron significantes porque fueron puros cuates que se la pasaban en los cafés de la Condesa conspirando para obtener un beneficio. Como decía Horacio, sí, el poder decía Henry Kissinger, Kissinger, perdón, tengo que pronunciar bien mi inglés, Henry Kissinger decía que el poder es afrodisíaco. El poder excita mucho de la gente de la derecha, pero el poder desde una nueva concepción, desde una nueva cultura política, es un poder que está diseñado para servir. Hay mucha gente de la vieja clase política, de la vieja mediocracia, que no ha entendido esta parte en la cual tenemos un país que ya no existe y pues van a seguir sufriéndolo y nosotros vamos a seguir exhibiéndolos porque nuestro trabajo no es una meta de vida, seguir exhibiendo, seguir exponiendo que no hay absolutamente ninguna cantidad de dinero que pueda comprar la decencia y la manera en que se consigue el poder dentro de las élites mexicanas. La cultura del racismo, la cultura de castas que trajeron los españoles, que es básicamente casi igual de compleja que la hindú, pues se va a acabar en México también porque habemos muchos morenitos que también pensamos que somos los que en su mayoría los más preparados, votaron por López Obrador, votamos. Entonces, pues es una tendencia que no se va a terminar, por más que le inyecten dinero. La derecha tuvo que haber hecho un mea culpa en el 2018 después del desastre y habría tratado de reconstruir su proyecto de nación, pero cuando todo su trabajo se basa en descalificaciones o en analizar las características de personal del presidente y cuando vacían de contenido palabras como tirano, dictador, que todo el mundo repite tirano, dictador como chachalacas, porque son unas chachalacas, pues es extremadamente difícil que su discurso pueda tener alguna validez a estas alturas del partido cuando la sociedad mexicana está totalmente politizada y ya sabe exactamente qué es lo que quiere y no quiere regresar. A mí todavía, yo te lo he dicho en otras participaciones Así sin es. censura, en otras participaciones sin censura, te he dicho que me sorprende que el PRI y el PAN todavía tengan 13 y 14% de intención de voto. Deberían de tener más o menos la intención de esta especie en peligro de extinción, que está guardada por la Zagarpa, la va a declarar especie en peligro de extinción, que es el PRD. Deberían de tener más o menos los mismos números, ¿no? Pero pues ya después de la elección haremos cuenta, padre, haremos cuenta y va a ser divertidísimo. Yo de Muy verdad, bien. yo lo estoy disfrutando. Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te lea, para que te comparta? Pues a los que se quieran suscribir a mi canal, Ramiro Padilla Tondo en YouTube, ya tengo más de 1000 suscriptores, ya lo estoy alimentando con mis participaciones en otros programas, después empezaré a hacer contenido original, también estamos en Tengo Otros Datos, todos los días a las 7 de la tarde, hora de México, con el Vampiro, con el Fran y con Héctor, ya saben. También les agradecemos mucho la participación, tenemos grandes invitados, estoy también un par de veces a la semana al aire con Miguel Martín, que es un youtuber maravilloso que apenas va trabajando, que es un parte muy inteligente, y los fines de semana estamos con Braulio el Trascendente, Rafita Herrera, Tito, y de repente se nos junta Manuel Pedrero ahí con los desvelados, los viernes a las 11 de la noche para los que no tengan nada que hacer y quieran que nos rayamos un rato a la derecha, pues ahí estamos, ¿no? Los fines de semana. Con eso, muchas gracias, Vicente, por invitarme a esta mesa de análisis que me la pasó súper bien. Un saludo a Camila y a Horacio, muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Camila, ¿en dónde te busca la gente? ¿En dónde te apoya?
Camila, ¿me escuchas? Se colejó. Bueno, creo que se nos fue Camila. Maestro Horacio Franco, nosotros te seguimos en redes sociales, ¿en donde te puede apoyar la gente que anda siguiendo siempre lo que opinas y lo que propones? Cierto, Se nos fue el maestro. Franco, en Facebook tengo una página, Flaut. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. ya, A ver, ya, maestro. Hola, hola. Sí, allá. En Twitter estoy como Horacio Franco, en Facebook estoy como Flautista Horacio Franco, ahí tengo una página. También escribo en El Soberano cada 15 días o 3 semanas. Estoy también en Instagram como Horacio Franco Flautista. Y bueno, estoy muy feliz, Vicente. Ojalá se hagan otras mesas donde yo pueda participar. Admiro mucho el trabajo que, como te digo, estás haciendo tan sincronizado, ¿sabes qué? Con tanta valentía, pero sobre todo con tanta autoridad. Y eso me gusta muchísimo. Ya eres una autoridad en el periodismo y todo lo que estás haciendo para difundir y para divulgar muchísimas cosas. Estaba en verdad viendo varios artículos de los que salen sueltos así Sin Censura, muy interesantes, ¿no? Como el de este hombre de Baja California sobre el sionismo y los judíos, tan interesante, de López Almejo, que estuvo fantástico. Y en fin, todo lo que haces es una maravilla y creo que lo que debemos hacer todos los que estamos por un cambio en este país deberíamos pues seguir más y más y más difundiendo el trabajo tuyo y de tantos otros youtubers independientes que necesitan sobre todo más que de vistas de apoyo difundiendo su trabajo. Eso es lo que les va a dar a ustedes una subsistencia y una gloria que se cosechará después de varios más años de trabajar por un periodismo libre y objetivo. Maestro, pues si me das la luz verde, te estaremos molestando para que nos acompañes seguido aquí en Sin Censura. Por lo pronto, te mando un abrazo. Cuídate mucho, maestro. Bueno, y cerramos abrazo, muchas gracias por esto. Gracias. Por Camila Martínez, ¿en dónde te siguen? ¿En dónde te leen, te escuchan, te comparten? Gracias, Vicente. Pues yo estoy en Twitter como @cammwtz, @cammwtz. Me pueden ver en este programa que se llama Impacto Violeta de Reporte Índigo. Sale todos los martes a las 6 de la tarde. Tratamos temas sobre violencia de género. Todos los miércoles estoy también en ABC Radio a las 12:30 del mediodía. Y bueno, pues verme en las redes sociales, seguirme, pónganme igual como todos sus comentarios. Yo nada más quiero decir una cosa, ¿no? Agradecer este espacio, sumarme a todo lo que dijo Horacio. Muchas gracias por generar los proyectos como Sin Censura, ¿no? Y pues decirle a todas las personas que están ahorita escuchándonos que de verdad este 6 de junio salgan a votar, ¿no? Salgan a votar libremente por quien ustedes quieran, ¿no? Que nos apoyen para estar al pendiente de todo lo que suceda el día de elección, que suban sus reportes a redes sociales, que podamos hacer las denuncias ante el Instituto Electoral de todo lo que vaya a suceder o al tribunal, ¿no? De todo lo que vaya sucediendo esos días, porque creo que este es el momento más importante en el que tenemos que estar unidas y unidos, ¿no? Siempre es importante, pero particularmente durante las elecciones es donde tenemos que estar más al tiro, porque hay allá afuera un grupo, además de partidos, que se unió, ¿no? Sin pies ni cabeza su unión, porque tienen ideologías completamente distintas, redujeron el abanico de posibilidades de la ciudadanía y como son tan mal opción, como son tan malos políticos, ¿no? Ahora están pidiendo el voto útil, ¿no? Entonces, bueno, han tenido que reforzar de esa forma, tenemos que ser el contrapeso para demostrarles, como lo hicimos en 2018, que no queremos que nos gobiernen y que no queremos que sigan viviendo del dinero que todas nosotras y todos nosotros pagamos a este país. Querida Camila, te mando un abrazo. Horacio, Ramiro, gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Que pasen excelente noche, que descansen